Bueno, pues bienvenido a este vídeo en el que voy a intentar explicarte un estudio que hemos llevado a cabo durante unos cuantos meses, cuyo título es Efectos de la reeducación postural global sobre la calidad del sueño en profesoras. En este caso, sobre profesoras de ciencias de la salud. Al final, el descanso, el sueño, influye mucho en los momentos y los tiempos de recuperación que necesita nuestro cuerpo para poder tener una salud completa, tanto en esferas biológicas como fisiológicas, emocionales y cognitivas. Esta falta de descanso, esta falta de recuperación, de reparación del cuerpo, también puede llegar a tener una influencia sobre el desempeño laboral. Los profesores, las profesoras, al final, a diario, tenemos reuniones con alumnos, reuniones con personal de administración de la universidad, reuniones con otros profesores y estamos además también implicados en investigación, estamos implicados en gestión y, por supuesto, en la docencia con todo lo que supone. Esto quiere decir que la presión que muchas veces sentimos puede influenciar bastante en nuestro descanso. En este contexto aparece la motivación de querer investigar sobre herramientas que puedan otorgar a las profesoras una buena manera de autocontrolarse y poder padecer con una menor influencia esos problemas derivados de la propia calidad del sueño. Para ello, entre otras terapias que han sido estudiadas, como por ejemplo el yoga, encontramos la RPG, la reeducación postural global. La reeducación postural global, que históricamente siempre ha sido una terapia de fisioterapia utilizada para problemas musculoesqueléticos, ha sido evidenciada para problemas temporomandibulares, para problemas cervicales, para problemas de hombro, problemas lumbares, por supuesto, e incluso también ha sido investigada en procesos o patologías más generales como el Parkinson o el Alzheimer. Es una terapia que no solo conlleva, como antiguamente se pensaba, el estiramiento de las cadenas musculares, va mucho más allá que esto. La reeducación postural global requiere del paciente una concentración plena, con un control, conciencia y conciencia del cuerpo, requiere de un control propioceptivo bastante intenso en las posturas activas que tienen que hacer durante el tratamiento. De hecho, mi opinión como fisioterapeuta, después de encontrarme con esta maravillosa terapia, es que era una terapia ideal para pasar de lo pasivo que se hace en la camilla, cuando con nuestras manos tratamos a los pacientes y le generamos estímulos tisulares para generar esas diferentes reacciones fisiológicas, pues en un punto de transición en el que después lo llevaremos a lo más importante, que es la funcionalidad y el movimiento, aparece la reeducación postural, donde el paciente ya se tiene que implicar en esta terapia. Además, la reeducación postural global tiene una respiración guiada, una respiración diafragmática, que requiere de un cierto entrenamiento y que apoya muchísimo más la fortaleza del tratamiento, de la oxigenación del cuerpo y de esa concentración que hace falta para controlar motóricamente todas las partes de nuestro cuerpo. Así que parece que puede ser de interés comprobar si este tipo de terapia puede ser útil para generar un autocontrol de los problemas de sueño derivados del desempeño laboral que tenemos los profesores. Bueno, una vez que te he explicado la introducción y las motivaciones que nos llevaron a hacer este estudio, pues vamos con el material y métodos que se requerían para poderlo llevar a cabo. En primer lugar, establecimos unos criterios de inclusión y exclusión, pues para que las características de las personas no influenciaran en las medidas que queríamos tomar después. Entre otros criterios, como es lógico, pues teníamos las partes que afectaban o podían afectar a los problemas del sueño, como pueden ser medicaciones, problemas neurológicos, y las partes que podían, entre otros, y las partes que podían afectar a la parte más musculoesquelética, pues si había lesiones agudas, cirugías que imposibilitaran a los pacientes hacer las posturas. Obviamente, todo este estudio fue aprobado por un comité de ética, en este caso el Comité de Ética de la Universidad Francisco de Vitoria, y a partir de ahí, en el reclutamiento, llegamos a conseguir a 24 participantes. Estas 24 participantes fueron divididas en un grupo control y en un grupo intervención. Vale, ahora os cuento lo que hicieron cada uno de los grupos. El estudio estaba pensado para que realizaran durante 8 semanas una intervención de RPG, de reeducación RPG.
reeducación postural global, con la salvedad de que íbamos a hacerles una buena familiarización con el objetivo de que estas pacientes pudieran obtener una herramienta para poderlo utilizar en sus casas y se pudieran autorregular en un futuro sin la necesidad de una presencialidad constante en las clínicas de fisioterapia. Esta familiarización conllevaba varios puntos. Por un lado, les hicimos una formación online, en directo, de manera síncrona, se conectaron con nosotros y les explicamos y resolvimos todas las dudas en base a las posturas que queríamos que hicieran. Por otro lado, estas pacientes recibieron vídeos y texto explicativo de en qué consistían las posturas de reeducación postural global, cómo las deberían ejecutar, en cuánto tiempo, con qué paradas, con qué tipo de respiración. Después de esto, a las pobrecitas les sometimos a un examen para comprobar que habían asumido toda la información de manera adecuada. Aquellas pacientes que no superaron el examen tuvieron que repetir o nos preguntaron sobre la información que no les había quedado claro y hasta que no la aprobaran no podían entrar en el estudio. Y por último, para los días de su intervención, les generamos unos audios que les permitían seguir paso por paso cada momento de la intervención, para que no se perdieran. Muy bien, ¿en qué consistía la intervención? La intervención consistió en hacer 2 posturas de RPG, una de apertura coxofemoral, con brazos cerrados, lo que llamamos la rana al suelo, que el paciente empieza con los brazos a 90 grados, las caderas en flexión, las rodillas abiertas y caderas abiertas a unos 45 grados, dependiendo del posicionamiento de su pelvis, y a partir de ahí el paciente va cerrando sus brazos y estirando sus piernas con un control constante de la respiración y con un control del posicionamiento de cada una de las secciones del cuerpo. Pues hacíamos que tuvieran repasos tanto a nivel de los pies, a nivel de las rodillas, a nivel de las caderas, a nivel de los hombros, a nivel del cuello, a nivel de los brazos y también una concentración específica de la respiración. Y estos puntos se los hacíamos repasar en bloques para que no se les escapara en ningún momento, ya que no iban a estar con el fisioterapeuta. Y por otro lado, teníamos una postura de cierre o lo que llamamos rana al aire. También coxofemoral, cierre coxofemoral con brazos cerrados. La paciente, siempre son 2 posturas que elegimos que fueran en descarga, es decir, tumbadas en el suelo, para asegurarnos de que no había problemas de estabilidad y asegurar que había muchas menos posibilidades de que se hicieran daño a las pacientes. En esta postura de cierre, es una postura más pensada para estirar la cadena posterior, trabajar la cadena posterior, la paciente tumbada en el suelo, con las piernas en la pared, poco a poco vamos estirando las piernas hacia la pared, generando esa tensión de cadena posterior y a la vez también le hacíamos repasar, controlando cada uno de los segmentos corporales, pues los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas, la respiración, los brazos, los hombros y la cabeza, hasta que conseguían llegar a su tope fisiológico, con una respiración guiada que era una de las partes más importantes para la calidad del sueño. Una vez que terminaban la posición, ese tiempo de intervención duraba unos 30 minutos, repartido a 15 minutos para la primera postura y 15 minutos para la segunda postura. ¿Y qué es lo que queríamos medir con estas pacientes? Bueno, pues recogimos la calidad del sueño, como habíamos comentado, con 2 variables principales. Una variable subjetiva, que fue el cuestionario validado, el PSQ-1 de Pittsburgh, y una variable objetiva con pulseras de actigrafía, acelerómetros, que recogían los movimientos durante el tiempo de sueño. También una herramienta validada. No es la gold standard, que sería la polisomnografía, pero sí es una herramienta que está validada. De manera que luego podríamos contrastar esa percepción del paciente con las medidas objetivas que nos daban las pulseras. Una vez que sabéis el tipo de intervención que hicieron las pacientes, pues contaros que después analizamos esos resultados. ¿Cómo los analizamos? Bueno, usamos el software SPSS de IBM e hicimos una ANOVA de 2 vías de medidas repetidas, claro. ¿Y qué resultados obtuvimos después de este análisis de resultados? Bueno, pues teniendo en cuenta que la significancia la teníamos en un p-valor menor a 0,05,
de todas las variables que estudiamos, encontramos resultados estadísticamente significativos a favor del grupo de intervención en dos cuestiones. Una, en la latencia del sueño. La latencia del sueño es, por resumirlo, el tiempo que se tarda desde que te acuestas hasta que concilias el sueño y entras a una fase más profunda y de mayor descanso. Bueno, pues la latencia fue menor en el grupo de intervención que en el grupo control, que durante esas 8 semanas no cambiaron sus estilos de vida. Y luego, muy importante, encontramos cambios estadísticamente significativos en el Pittsburgh. Teniendo estos dos resultados tan interesantes, vamos a discutir qué podemos sacar en claro de esta intervención y estos resultados. Pues siendo este el primer estudio que trata de evaluar los efectos de la reeducación postural global en la calidad del sueño y en concreto en las profesoras de Ciencias de la Salud, nos resultó de mucho interés el contraste con los autores, con qué habían hecho otros autores sobre variables similares. Bueno, para empezar, ya había sido demostrado, como habíamos comentado antes, que en terapias que utilizan una conciencia de cuerpo y una respiración guiada, la calidad del sueño mejoraba. Por otro lado, también tenemos estudios que aportan que este tipo de terapias, en las que hay una implicación física y una guía por parte de un terapeuta y una enseñanza, también pueden reducir los dolores musculoesqueléticos. Y si reducimos los dolores musculoesqueléticos, queda claro que posiblemente el descanso sea mejor. Por otro lado, sí encontramos también varios estudios que apoyan que la respiración en sí misma, solo la respiración, sin combinarla con yoga, una respiración guiada y concentrada, favorece el descanso, mejora el descanso. Y por último, nos resultó muy interesante ver la discrepancia entre los datos objetivos que obtuvimos con las pulseras de actigrafía y los datos subjetivos. Esta discrepancia no ha sido encontrada solo en nuestro estudio, hay más estudios que la refieren. ¿Y qué es lo que encontramos? Que hay estudios, por otro lado, aparte, que nos comentan que la parte subjetiva en la que el paciente entiende que la terapia le va bien para dormir, hace que la percepción del paciente y por lo tanto también sus preferencias, parte fundamental de la fisioterapia basada en la evidencia, apoyen que el tratamiento con esta terapia haga que el paciente se sienta mejor, sienta que duerme mejor y por lo tanto su desempeño laboral después es posible que mejore. Por último, contarte cuáles fueron nuestras principales limitaciones. Bueno, hay una que es bastante clara y es que la muestra de profesoras de la Universidad Francisco de Vitoria pudo ser reducida. Sería interesante ampliar esta muestra. Por otro lado, aunque hubo una gran familiarización, cuya primera parte era online, creemos que sería muy interesante que esa primera familiarización fuera con estímulos táctiles donde el paciente entendiera mucho mejor todo lo que queríamos hacer. Es cierto que luego se le otorgaron vídeos, se le otorgaron textos, se le hizo un examen, pero el tacto del fisioterapeuta podía haber ayudado en esa sensación propioceptiva al paciente a la hora de ejecutar. Y por otro lado, una limitación que también la podíamos usar como fortaleza, ahora os digo por qué, fue el automanejo. El automanejo al final fueron durante 8 semanas donde estuvieron desvinculadas del fisioterapeuta. Es probable que si las pacientes hubieran venido una vez cada 2 semanas, una vez cada 15 días para recordar y generar más enganche al propio estudio, el estudio podría haber sido seguido por las pacientes con mucha más intensidad. Había comentado que el automanejo a priori es una limitación, sin embargo, sí pensamos que puede ser una fortaleza, dado que los sistemas nacionales de salud muchas veces a la hora de citar a los pacientes están saturados en sus listas de espera. Y dar a las pacientes una herramienta para autorregularse y poder mejorar esa calidad del sueño puede tener buena influencia en general en sus relaciones sociales, en su estado físico, en su estado cognitivo. Pues finalmente, y con tu permiso, paso a leerte la conclusión que tenemos de este estudio. Y no es más que reiterar lo que venimos contando durante todo el proceso. Y es que un autotratamiento guiado con reeducación postural global ayuda a mejorar la calidad del sueño en profesoras universitarias de Ciencias de la Salud y puede proveer
de una buena herramienta de autorregulación que impacte positivamente en el posterior desempeño laboral. Muchas gracias por escucharme, seguimos investigando y seguimos aprendiendo. Un abrazo.